Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Pues en primer lugar, discúlpenme un poquito, pues la voz que tengo hoy, pues estoy un poquito tomado, ¿no? Estoy empezando un resfriado, pues parece ser, producto del calor y del aire acondicionado, ¿no? Pues a veces no sabe uno qué es peor, si pasar calor o ponerse el aire acondicionado, pues a toda potencia. Pero intentaré, pues, que se me note lo menos posible. Pues bien, ayer estuvimos viendo un video en el cual pues estuve dando datos concretos sobre los diferentes delitos y pecados dentro de las iglesias y las sectas protestantes. En todo lo que se refiere pues al tema de los más pequeños, ¿no? Un tema muy delicado. Pero ellos no lo ven de esa manera y siempre tratan de desprestigiar a la Iglesia Católica y hablar mal de los sacerdotes. Y eso es fruto de personas pues que se dicen cristianas, pero realmente no lo son, porque si fuera así, pues harían caso a ese versículo que aparece en el libro de Levítico. Al sacerdote lo tendrás por santo. ¿Por qué? Porque él es el que ofrece el sacrificio, ¿verdad? Y es el que ofrece el pan a tu Dios. Pues de la misma manera, los sacerdotes del nuevo pacto ofrecen ese pan caído del cielo, que es Cristo Jesús, en la Eucaristía, en la Santa Misa. Pues no tienen el mínimo temor de Dios cuando pues nos dicen pues y nos señalan a nosotros como si fuera un delito y un pecado que se comete solamente en la Santa Iglesia Católica, una iglesia que al mismo tiempo es santa porque su fundador es santo y pecadora pues porque yo soy dentro de ella y porque tú también perteneces a ella, ¿no? Por tanto, pues tenemos una iglesia, por un lado, santa y al mismo tiempo pecadora. Ayer ya estuvimos dando cifras sobre diferentes iglesias y denominaciones protestantes y estuvimos dando nombres concretos de personas, ¿no? Que se dedican pues a ese arte de truncar la infancia de muchísimos niños. Esto no es un y tú más, sino es un cállate porque en tu casa también ocurre, lava, barre tu casa y luego ven a mi casa a barrer la mía, que es lo que le ocurre a los protestantes, ¿no? Siempre están señalando, pero no están viendo toda la miseria que se encuentran en sus propias denominaciones e iglesias. Además, es un mal pues que lamentablemente pues está a la orden del día y en todos los ámbitos de la vida se da. Incluso pues en esos ámbitos que hay como la familia, que es el lugar donde un crío o una persona adulta debería de sentirse segura, pues hay ciertos individuos pues que hacen todo lo contrario, ¿verdad? Hacen un auténtico infierno de esas personas. Y hoy quiero presentar un caso que compartió mi querido amigo, el pastor Percy Riley, pastor bautista, pues, el cual pues, es un pastor, pero que cuando tiene que hablar claro contra las malas artes de diferentes ministros y pastores protestantes, pues a él pues no le duele en prenda, ¿verdad? Y me parece algo extraordinario, porque todo eso hay que exponerlo. Pues bien, voy a compartir pantalla y vamos a ver, pues, una noticia de un pastor, creo que es pentecostal, si no recuerdo mal. Vamos a compartir pantalla, un segundo. Aquí lo vemos, aquí está. Aquí tenemos al susodicho, ¿verdad? Aquí, perdón. En la parte derecha tenemos al susodicho pastor, el cual pues es un depredador, podemos decirlo, ¿no? Es un completo sinvergüenza. Vamos a darle al video para que podamos ver
en qué consiste esa noticia y cuáles son los pecados y horrores de este pastor pentecostal que, fíjate, muchos feligreses y miembros de estas iglesias son a veces los más anticatólicos y los que más nos señalan a nosotros. Sin embargo, no ven toda esa miseria y toda esa porquería que también se encuentra en las iglesias protestantes y evangélicas y sobre todo estas de tipo pentecostal, ¿verdad? Que se da mucho pues a todo ese tipo de cosas. Vamos a verlo. Un pastor evangélico les hacía supuestas sanaciones en privado a sus feligreses y el requisito era sacarse la ropa y dejarse tocar ciertas partes del cuerpo que él consideraba estaban afectadas. Les informa Alcibiades Onofre y este escandaloso caso se produjo en el condado de Contra Costa del estado de California, donde el hombre identificado como Víctor Hernández Pineda enfrenta un juicio por abuso sexual. Hay temor entre las víctimas de que por falta de pruebas él pueda recibir una sanción menor. Tanto ahorita como en el futuro voy a estar en peligro por muchos años. ¿Por qué? Porque yo saqué a la luz toda la verdad. En los diferentes cultos, el hombre aprovechaba para tocar a jovencitas con la promesa de que supuestamente les haría el milagro divino. Pero una de ellas valientemente rompió el silencio y reveló a las autoridades lo que sucedió en una de esas conocidas sesiones de sanación. Quítate la ropa, tocando tu pecho sanaremos tus pulmones y corazón. También tocaré las piernas porque se nota debilidad. Eran las palabras que este hombre utilizaba y luego de eso se aseguraba de que no queden evidencias en las víctimas a quienes mediante su posición jerárquica en la iglesia lograba manipular. Déjame conocer tu opinión. Pues así es. Estas personas pues aprovechan su posición, ¿verdad? Porque es el pastor y aprovechan pues su superioridad jerárquica pues para aprovecharse de personas que conocen poco la fe cristiana, personas sencillas y que se dejan engañar y que se dejan embaucar por esas personas. Y fíjate que no es solamente ese tipo de pecado ni delito que cometen, sino que actúan también como personas mafiosas, porque cometen el pecado y luego quieren silenciarte. Te van a decir cosas que quizás pues va a tratar de influir en esa persona. Van a tratar de infundir miedo. Te pueden decir, por ejemplo, pues si hablas, pues le voy a hacer daño pues a un ser querido de tu familia, por ejemplo. Por eso es que digo que actúan de manera mafiosa. Ahora a mí me gustaría mirarte a la cara a ti, hermano, hermana, que eres protestante y que siempre estás señalando a la iglesia. ¿Qué se te pasa a ti por tu mente cuando ves un caso así en tu iglesia pentecostal? Yo he visto casos muy grandes, enormes, de pastores que criticaban, por ejemplo, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad y luego en su vida diaria era todo eso lo que ellos predicaban. Pero cuando se subían al púlpito, pues trataban de aparentar pues una vida perfecta, lleno del Espíritu Santo, lleno de amor, lleno de gozo, porque yo soy un hombre nacido de nuevo, ¿verdad? Eso te servirá para engañar a otros. A mí no me vas a engañar, ni a cualquier cristiano que se precie y conozca las sectas, pues no lo vas a engañar. Por eso es importante todas esas personas que están dentro de ese tipo de denominaciones, al más mínimo atisbo de que ese pastor se quiera aprovechar lo más mínimo de ti, sal de ahí corriendo y preséntale una denuncia a ese señor. No, pero es que, ¿cómo vas a denunciar a un ministro, a un siervo de Dios? Me importa un pimiento. Ese señor no representa a Dios. Un pastor protestante no representa a Dios, se representa a él mismo. Ahora vamos a la parte católica. Ojo, si es un sacerdote, obispo, cardenal, quien sea,
y se intenta aprovechar contigo, ¿sí? Ese es un ministro de Dios. Pero bajo ese contexto, bajo esas circunstancias, tú no vas a obedecer a esa persona, porque ya no está actuando como un ministro de Dios, sino que ya está actuando como un sinvergüenza. Y la Iglesia Católica es todo un ejemplo, es un ejemplo de cómo se debe de actuar ante estos casos. Y se inicia un protocolo para proteger a la víctima. Ahora, ¿qué protocolo o cuál es la manera de actuar de estas sectas protestantes? Pues si ocurre algo y la señorita de turno pues se da cuenta de que lo que está ocurriendo ahí pues es un completo abuso, pues se persigue a esa señora. E incluso pueden decir que ha sido esa señorita la que se ha acercado de manera, ¿cómo puedo decirlo para que no me corten el video? De una manera insinuadora, ¿verdad? Buscaba algo del pastor. Vamos a usar ese tipo de términos, ¿no? ¿Y qué pasa? Al final la víctima es la señalada. Al final la víctima es la mala. Yo recuerdo un caso, creo que fue el pastor pentecostal para más Inri, Jimmy Stuart o algo así creo que era así, ayer hablemos de eso, pero no recuerdo bien el apellido. Jimmy Swart, un pastor pentecostal muy famoso, y como he dicho antes, pues él criticaba pues todo el tema este de la homosexualidad. Y curiosamente, ese señor que decía ser pastor y que predicaba de manera vehemente en esos púlpitos, en esas tarimas, ¿no? Contra ese pecado terrible de la homosexualidad. Luego, en su vida privada, ¿sabéis qué hacía ese señor? Pues contrataba los servicios de un chico en el cual pues se iban a un hotel y ese señor pues pagaba unas cifras, un dinero para mantener relaciones con ese chico. Y llegó el momento en el cual este chico, pues como veía que requería varias veces sus servicios, y en una ocasión él no conocía el trabajo o el pastoreo de este señor, no sabía que era ministro protestante, pues en una ocasión puso la televisión y, oye, ¿quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí en el televisor? Pues estaba ese pastor, el cual, de nuevo, estaba criticando de manera vehemente, pues, ese pecado asqueroso, terrible de la homosexualidad. ¿Y qué dijo este chico? Ah, sí. O sea, tienes dos caras, ¿verdad? En la iglesia te portas así, pero cuando estás aquí y requieres mis servicios, pues eres de otra manera. O sea, doble moral, curiosamente. Y ese chico, pues, fue a la congregación y denunció públicamente, pues, a ese señor que tenía, pues, una doble vida. Pero ¿qué ocurre en estas denominaciones protestantes? Pobrecito el pastor, fue el demonio. Fue el demonio lo que lo llevó a hacer esos terribles casos, ¿verdad? En los cuales, pues, se vio envuelto. O sea, cuando es el pastor, pues es el demonio el que actúa, ¿verdad? O sea, pobrecito el pastor, eh, es un hombre pues totalmente inocente. Vamos a rezar, vamos a orar por él para que el Señor lo perdone. Pero ¿qué ocurre cuando se habla de la Iglesia Católica? Es una cueva de ladrones. Eso es Babilonia la grande, la gran ramera. Salgan de allí, porque todos los curas y todos los obispos son así y asao. ¿No dicen eso? No tienen misericordia con los otros, ¿no? Con los católicos. Pero cuando se trata de juzgar las acciones de un ministro de ellos, pues
entonces, pues sí, les cuesta, ¿verdad? Y sacan esa misericordia, ¿verdad? Y si es una denominación pequeña y comete un acto de ese tipo, un pastor, pues ni siquiera va a salir en los medios de comunicación. Tendría que ser un caso muy sonado como el que te estoy contando, el de Jimmy Swart, en el cual pues sí salió a la palestra. Es más, incluso existe ese caso en la página de Apologética Siloé del hermano Frank Morera, en el cual podéis leer largo y tendido, pues con cada detalle, pues ese caso. Por eso, amigo pentecostal, deja de señalar a la iglesia, porque quizás ustedes estáis peor. Y es un mal que debemos de combatir todos, no los católicos solamente, sino también ustedes y vuestros ministros. Pero esta lacra, ¿verdad? Pues existe en todas las iglesias. No es algo exclusivo de la iglesia católica, como tú te has creído o han hecho que te creas. Y eso no es así. Y eso no es correcto. Y como no es correcto, pues yo me voy a dedicar, pues de vez en cuando caiga en mis manos un caso como el que acabamos de ver, pues lo vamos a sacar a la luz. ¿Para qué? Para que lo veas, para que no tengas el morro o la cara de que en la próxima ocasión vengas con un comentario de ese tipo, sino que se te debería de caer un poquito la cara de vergüenza cuando acusas a los demás de lo que ocurre en tu misma iglesia. O en el peor de los casos, como el caso que te he comentado de este pastor, criticas lo mismo que tú haces. Y yo creo que eso es bastante grave, ¿verdad? Porque estamos siendo hipócritas y estamos siendo también escándalo para la gente, para los feligreses. Si así están los cristianos, pues prefiero quedarme como estoy. Eso es lo que van a decir muchos. Si así están los cristianos que dicen que son todo amor, que son muy buenos y perpetran esas cosas y realizan esos actos, no me interesa ser cristiano. Tal como estoy bien. Y estamos pues dando un testimonio pues escandaloso para esos pequeños, ¿verdad?, en la fe que aún no se atreven pues a abrazar la fe cristiana y que al final pues por tu testimonio y por mi testimonio pues no llegan a conocer a Cristo. Dios te guarde, Dios te bendiga.